¿Quieres enviarnos una sugerencia? Me gusta la idea. ¿O solo quieres comunicarte con nosotros? Así es. Escríbenos a contacto@generacioninclusiva.cl. ¡Superlativo! Muy buenas noches, mi gente de Radio Generación Inclusiva. Sean todos bienvenidos a un episodio más de Voces Sin Límite, el programa que busca inspirar, comprender, ¿verdad? Y contar las historias de personas que han transcurrido un camino, un sendero y que nos inspiran a continuar en ello y a saber cómo y aprender de sus ejemplos, ¿okay? Pero así también de contar historias de personas y contar y conversaciones con profesionales que nos llevan a un mundo de la inclusión, la educación, la discapacidad y la diversidad. La noche de hoy tengo el honor de dar la bienvenida a una invitada cuya historia es un verdadero testimonio de amor y de valentía. Ella es una mujer profesional, empoderada y apasionada, que siendo madre de una nena de 11 años, la vida le regala la oportunidad de ser madre de nuevo. Y con alegría descubrió que estaba a la espera no solamente de uno, sino que eran 2 hermosos niños. Sin embargo, el camino que parecía perfecto, lleno de promesa, se transformó en un desafío inesperado. A medida de que sus hijos crecían, comenzaron a surgir ciertas señales en su desarrollo que encendieron sus alarmas. Con la determinación que la caracteriza, ella emprendió una búsqueda incansable de respuestas, enfrentándose a la realidad de vivir en un país extranjero, lejos de sus redes de apoyo familiares y lidiando con un sistema de salud desconocido. Atraviesa el duelo de un diagnóstico, el trastorno espectro autista, TEA. Aceptar esta nueva realidad fue solo el comienzo. Desde entonces ha dedicado su vida a brindarles el mejor apoyo posible a sus niños, rodeándose de un equipo de especialistas y sumergiéndose en el aprendizaje y en la búsqueda de recursos para sus hijos. Nuestra invitada es un ejemplo de inspiración, de fortaleza, de amor incondicional y de lucha constante. Ella nos compartirá su experiencia como madre migrante de gemelos autistas, su viaje para comprender el trastorno y sus valiosas lecciones que ha aprendido en este proceso. Sin duda, su historia nos tocará el corazón y va a ayudar a muchas mamás que están pasando por la misma situación y nos dará aprendizaje a quienes se encuentran en situaciones similares. Le doy la bienvenida hoy a Carol Quintero. Buenas noches, Carol, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros la noche de hoy a compartir parte de tu historia y la de estos hermosos niños. Sí, gracias por la invitación también. Bueno, queremos conocer un poco tu historia, ¿ok? Cuando llegas a Chile, cómo sales embarazada, cómo era esta relación con la niña, cómo a los 11 años, porque hay un punto importante aquí, ¿verdad? A los 11 años, ¿cómo la toma ella saber que tú estás embarazada? Vamos a ver, pero eso me lo va a responder todo después de la pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Sigues escuchando Radio Generación Inclusiva. Somos la voz de la inclusión. Y regresamos con esta maravillosa conversación que nos va a traer aprendizaje y inspiración a muchas mamás con Carol Quintero. Carol, quiero saber un poco, conocerte, ¿ok? ¿Hace cuánto llegaste a Chile? ¿Ok? ¿De dónde nos visitas? ¿Ok? ¿Dónde eres residente? Porque estoy segura que yo lo sé, pero muchas de nuestros oyentes no lo saben. Y siendo mamita, ok, pues te voy a dejar la pregunta abierta para que tú la puedas ir desarrollando. Siendo mamita de una nena de 11 años, ¿cómo ella va llevando, cómo ella se entera de que estás embarazada y cómo lo asume? Porque eso es muy importante cuando tenemos otros nenes. Cuéntame un poco eso. Ya, bueno, somos pues venezolanas, orgullosamente. Emigramos en el año 2016 a Chile. Bueno, con obviamente muchas expectativas, las dos solitas acá, emprender una nueva experiencia, un nuevo viaje.
estando acá, conocí al papá de los gemelos, ¿ya? Bueno, empezó como todo, esa relación, ese pololeo. Yo quedo embarazada y bueno, empieza esto de que cómo le digo a mi hija que estaba embarazada, porque ella, imagínate, 11 años, era la única, obviamente pues es un proceso difícil, ¿no? Para cada niño. Bueno, cuando le dije que estaba embarazada, ella obviamente se quedó como recalculando ruta y no quiso terminar la conversación. Me dijo, no, mamá, no, yo no quiero hablar de eso, ¿no? Y bueno, yo le dejé su espacio. Ella, bueno, luego me cuenta que habló con sus amigas y sus amigas le dijeron que ellas también tenían hermanitos y le había costado aceptar esa realidad, pero tener un hermano era bonito. Y bueno, fueron sus amigas las que pues, nos apoyaron en este proceso de aceptación. Y un día ella me llama y me dice, mamá, ven acá, que ahora sí quiero que hablemos, ¿no? Entonces ahí fue como el proceso ya de aceptación de sus hermanos y ella empezó, ¿cómo lo vamos a llamar? Yo quiero que sean niñas y les voy a hacer unas colitas y les voy a hacer peinado. Y bueno, ella empezó como a entusiasmarse, ¿no? Con esta idea de sus hermanos, ¿no? Les tejía bufandas y bueno, fue bien entretenido por esa parte. Obviamente, cuando yo supe que estaba embarazada inicialmente, bueno, para mí fue así como que también un estado de shock porque yo no imaginaba, no estaba en mis planes tampoco, ¿no? Entonces, obviamente sí hubo una etapa en mi vida que sí quería ser madre, pero no así como tan repentino como sucedió, pero bueno, pasó. Y bueno, cuando yo voy al médico, acá en Chile es muy distinto a Venezuela, ¿no? Que tú vas al médico y en el mismo consultorio tienen pues los aparatos que de una vez te hacen el escáner y todo eso, claro, y ahí te dice ya cómo va el proceso, es varón, son uno, son dos, ¿no? Entonces acá funciona totalmente distinto. Y claro, cuando voy a mi primera consulta, este médico no contaba con este aparato, entonces había que ir a otra consulta con un técnico que hace esto, ¿no? Entonces, como yo tuve problemas con mi embarazo con Camila, ya finalizando, yo dije, no, es mejor ir a un médico donde tenga toda esta tecnología y de una vez podamos ir viendo cómo se va desarrollando el embarazo. Entonces, claro, entré buscando la consulta para ir a un médico que contara con esta tecnología y todo esto. Se pasaron como 2 meses. Cuando llegamos a donde esta doctora, bien, la consulta, chévere, y empieza, yo estoy así en la camilla y ella empieza a hacerme, ¿no? Mi escáner acá y de repente dice, a ver, ¿qué ven ustedes ahí? Y yo, ¿qué va a ver? No sé. Uno no entiende eso. O sea, yo de qué me está viendo, ¿qué ven ahí? Yo qué negro. Claro, yo veía mucho movimiento, pero claro, uno no distingue, obviamente. ¿Qué ven ahí? No. Y dice, ay, aquí son 2. Y yo recuerdo que me puse la mano así en la cabeza y dije, doctora, me está hueveando. O sea, era a lo que más yo todavía chileno. no terminaba. Sí, yo no terminaba de asimilar que efectivamente estaba embarazada y viene y me dice que son 2, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo tengo una tía que ella tuvo morochas y bueno, por ahí venían los cuentos, ¿no? Yo salí Claro. pues sorteada acá con esta experiencia muy hermosa también, ¿no? ¿Para qué? No tengo nada que decir.
Bueno, ahí obviamente emocionados, después saber el sexo de los niños, finalmente, bueno, dos varoncitos, ¿cómo los vamos a llamar? Los vamos a llamar uno Joaquín, el otro Benjamín, bueno, la emoción comprándoles la ropa, todo lo que implica la alegría, bueno, de saber que vienen dos personitas a formar parte de la familia, ¿no? Bueno, llega el día bueno, de dar a luz, se adelantó el parto por un mes más. Eh, bueno, llega este proceso donde tú no tienes apoyo, no está tu familia acá, no hay ningún tipo de red. Eh, Encontrarse, o sea, salir de la clínica y bueno, salimos 3 del apartamento, llegamos 5 y bueno, empieza este proceso de obviamente los desvelos, la teta, el tetero, se hizo pupú, que cambiarlos y en eso pasábamos toda la madrugada, ¿no? O sea, mientras que yo le daba tetita a uno, el papá le estaba dando el tetero al otro, ¿no? La mamadera, como dicen acá, y después los gases, y después intercambiábamos, y después que se hizo pupú, y después que, bueno, todo lo que sabemos que sucede, pero era por doble, exactamente. Y bueno, nosotros teníamos las ojeras aquí, bueno, el papá de los niños irse a trabajar, yo me quedaba igual en el departamento solita con los dos. Bueno, igual buscar una persona que me apoyara con el tema de la limpieza, de la comida, y yo me encargaba solo de los dos niños. Y así fueron transcurriendo todo eso, todo este periodo. Con los chiquillos, pues que obviamente, pues agotador, ¿no? Agotador, pero es este tema que vivimos todos. Hasta ahí yo no veía realmente, yo a veces me hago una autoevaluación de por qué yo, bueno, igual nosotros empezamos con toda esta búsqueda de qué puede estar pasando casi como a los 2 años de edad. No sé si fue que yo vivía muy agotada, o sea, el poco rato que tenía durante el día, cuando ellos medio dormían, yo dormía, o yo me bañaba, o yo, ¿me entiendes? Claro. O sea, o yo hacía el almuerzo, eran ratos muy, muy cortos, entonces cuando yo estaba sola era con los dos acá, no sé si faltó más como, creo que todas las mamás nos hacemos esa pregunta, nos sentimos culpables, ¿no? Porque uno dice, ¿en qué fallé? ¿Qué faltó? O sea, uno dice, ya, ¿será que a mí me faltó, no sé, activarme más con ellos, ponerlos a jugar más, tener otras herramientas? Bueno, no, sabemos que no es así, pero eso Claro, dentro del duelo, claro, dentro de tu dentro del duelo. duelo, o sea, es un proceso de duelo. Ahora uno sabe que no depende de eso, pero en su momento yo me hacía todas esas interrogantes. De hecho, yo tengo un grupo de mamitas y todas todavía con la edad que tienen los niños, 8, 10, 2, 1, nos hacemos todavía esta medio culpa, ¿no? Que sabemos que en el fondo, bueno, no es así, es un tema médico, va más allá de esto, pero bueno, uno siempre anda como buscándole su media culpa, como dije. Claro, claro. Carol, una consulta. Y a todas estas, antes de hablar del duelo, del diagnóstico, nos quedamos hasta ahí, hasta este proceso evolutivo de la primera infancia, ¿verdad? Antes de los 2 años, donde, bueno, si bien era agotador, porque generalmente con un bebé es agotador, yo me imagino que con 2 yo de verdad dije, no, uno solo y de broma. Entonces, y valoro y digo, sí, les hago la venia a todas las que tienen más de uno, y más cuando son así, porque de verdad creo que es un desafío importante. Y aunque nosotras como mujeres, como mamá, tengamos la capacidad, porque para eso también la naturaleza es sabia, pues es agotador. Y tú ya tenías una niña mayor, entonces que quizás había cierto desarrollo que tú ya conocías, ¿verdad? Y que quizás, como tú dices, no se vio, o quizás en esos momentos no se estaban dando algunas señales de alarma. Pero
a parar eso allí, quiero preguntar un poco cómo lo fue llevando Camila la presencia de los niños, donde ya ella no era el centro de atracción, donde ya ella no brillaba el sol para ella, sino tenía que compartir el sol para los gemelos, y donde ya no tenía a su mamá totalmente, sino ahora tenía una mamá cansada que tenía que ser compartida. Quiero hablar un poquito de ella allí para pasar después a una pausa. Bueno, Camila, en principio no había mucho tiempo más que para los niños. Yo siempre me apoyé en la mamá de una amiguita de Camila, que ella, bueno, si salían, invitar a Camila. Si salían un fin de semana con su familia, se llevara a Camila. Si iban a un parque, llévate a Camila, para que ella no se sintiera que no se salía con ella, ¿no? Igual, si no, nosotros salíamos los fines de semana todos, ¿no? Claro, cuando estaban muy pequeñitos yo evitaba salir, entonces me apoyaba en esta mamita, y bueno, cuando mi gordita, yo recuerdo, llegaba del colegio a las 4 de la tarde con 11 añitos, 12, yo a veces estaba dando el de pica, yo tenía uno aquí, era súper cómico porque tenía una dona, entonces los cruzaba, entonces uno con la tetita, el otro acá, después el tetero, uno acá, el otro así, y así eran todos mis días. Entonces Camila llegaba y claro, me veía en esa situación y mi gordita dejaba su mochila, se ponía en la cama, ven mamá, y ella le daba el teterito y yo al otro le daba tetita y las dos así viendo televisión, ¿no? Y hablando, y ella pues obviamente empezó a formar parte de ese proceso, a colaborar en el proceso. Obviamente yo no trataba de que ella no asumiera responsabilidades que no le correspondían, pero habían momentos que había que apoyarme, o sea, no había otra opción, ¿no? Pero siempre igual, hasta el día de hoy, trato de que ella tenga sus espacios, que ella salga con sus amigas. Ella incluso a veces me dice, mamá, tienes una reunión, tienes algo importante que hacer para tal día. O sea, imagínate, antes de ella decirme, mamá, me invitaron a una fiesta o me invitaron a un mall, yo le digo, no, hija, no, vaya tranquila. ¿Por qué no? Porque me invitaron. Vaya. Entonces, a menos que yo haya agendado una reunión, por ejemplo, ¿no? Pero de resto, o sea, si ella no ha agendado nada, yo le permito que ella ya hoy día es una adolescente, ya va para 18 años, ella pueda, pues, hacer sus cosas comunes que hacen pues, los adolescentes, ¿no? Entonces, he tratado de en medio de todo, tener como una balanza que igual yo sé que le afecta, que igual yo sé que ella se siente que tiene la responsabilidad de apoyar, porque ella es como que la segunda al mando, es mi única red de apoyo, es la única persona que también se cuida de mí, porque obviamente me conoce, ¿no? Entonces ella hace todas estas cosas porque ella sabe que de esa forma ella también cuida de su mamá, ¿no? Claro, o sea, y que de alguna manera, o sea, creo que este equilibrio que estás llevando y que has llevado hasta el momento ha sido favorable, aunque tú dices que a veces él tiene que agarrar el mando, igual, así ella siempre lo iba a agarrar porque es la hermana mayor, porque se siente, porque a nosotros nos pasó, yo le llevo a mi hermana 15 años de diferencia, 15 años de diferencia, y claro, al principio me pareció que era horrible, o sea, también el boom del momento, y cuando nació, ¿no? Y actualmente, o sea, ella dice, o sea, yo tengo dos mamás, y aunque igual mi mamá nos daba los espacios, nosotros salíamos, hacíamos, igual siempre uno, y a la edad que tiene, yo creo que sale embarazada y yo soy la abuela, pues me pongo chocha como toda abuela, o sea, porque de alguna manera es ese sentimiento de hermanos, ese amor que le tenemos a nuestros hermanos y también a nuestros padres, que nos hacen asumir no una responsabilidad, compromiso desde el amor hacia nuestros pequeños, los que vienen,
porque, bueno, sabemos que Sí. podemos ayudar, porque podemos hacer ciertas cosas. Como tú dices, ha sido tu red de apoyo. Pero bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar conversando, ahora sí, de los gemelos. Vamos a conversar de los gemelos, pero en la otra pausa. ¿Quieres enviarnos una sugerencia Me gusta la idea. o solo quieres comunicarte con nosotros? Así es. Escríbenos a contacto@generacioninclusiva.cl. ¡Superlativo! Y regresamos con esta conversación maravillosa, cargada de amor y de los desafíos de ser madre, ¿ok? Con Carol Quintero. Carol, ahora sí, cuéntanos, ¿cuáles fueron esas señales que tú empezaste a observar? Esto no está bien, esto está pasando algo, esto no me pasó con Camila, esto, porque uno empieza así, empieza a comparar, no es lo que debe ser, pero uno comienza con esa comparación. ¿En qué momento, qué señales viste tú? Sí, bueno, efectivamente mi mayor referente fue Camila, ya, porque obviamente acá no tengo familia, por la familia, de la parte del papá de los niños, no habían niños chicos tampoco, entonces no iban a una guardería, entonces claro, mi única referente era Camila, ¿no? Y claro, lo que uno había visto en otros niños, ¿no? Pero como lo más cercano era ella, yo decía, Camila a los 8 meses ya empezaba a decir palabras, o sea, ellos no todavía, ¿no? Pero yo decía, bueno, va a llegar el momento que ellos van a hablar, cada niño tiene su proceso, ojo, o sea, hay que tener mucho cuidado con esta frase, ¿no? Porque yo me la creía mucho, cada niño tiene su proceso, los niños, los varones comienzan a hablar más tarde, lo típico, tranquila, no tiene por qué ser lo mismo, no tiene que ser igual. Bueno, pasó. Después yo veía que, bueno, caminar, de hecho caminaron tarde también. Entonces yo decía, oye, pero Camila también comenzó a caminar temprano, o sea, estos niños les ha costado, llamamos a una fisioterapeuta, fue al departamento, le dijeron, no, ellos ya están a punto de caminar, en efecto, pero ya te estoy hablando que ya habían pasado el año, o sea, 1 año, 4 meses, algo así, y no caminaban, gateaban, se paraban agarraditos, Benjamín a veces hacía como una lombriz en el piso, o sea, yo decía, ahí fue cuando yo dije, no hablan, han tardado en caminar, de paso recién a los 4 meses le pusieron un casquito en la cabeza a los 2, porque la cabeza, como no dormían para un solo lado, entonces estaba súper aplanada, bueno, no recuerdo cómo se llama ese diagnóstico, pero bueno, total que también yo creo que el peso del casco, o sea, yo lo cuento porque claro, yo asumía el peso del casco que quizás les impedía a que ellos tuviesen mayor movilidad, más activos, entonces claro, yo como que lo pensaba, pero relacionaba una cosa con la otra y dije, no, puede ser esto, lo que influyó, y bueno, que ellos vayan a su ritmo. Ahí llamamos a la fisioterapeuta y dice, no van a caminar, efectivamente empezaron a caminar, y bueno, pero no empezaron a hablar, bueno, estamos hablando que ya tenían 1 año, 8 meses, algo así, cuando yo un día salgo con ellos, porque siempre los sacaba en el coche, yo me iba en mi doble coche y me iba con mis muchachos, hacía diligencia, los paseaba, bueno. Y en una de esas que yo voy por la calle, me dice una señora, ¡ay, los niños! ¡Uy, pero los niños! Así, ¿qué les pasa a estos niños? Pero esa fue mi mayor alarma. O sea, yo se lo agradezco a la señora, esa fue mi mayor alarma, su cara. Claro, y yo volteo y miro a los niños en el coche y los niños iban así escondidos en el coche con la cabeza así. Y yo decía, de verdad la señora tiene razón, porque un niño, o sea, yo veo a otros niños van en su coche y van mirando, explorando, no van así. Y los dos eran idénticos, la misma posición. Y a mí eso fue lo que me empezó a hacer mucho más ruido.
mucho más ruido de que aquí está pasando algo, ¿tá? Porque ellos no eran mucho de adiós, de repente lo decían, de repente tiraban besos, de repente comenzaron a decir una que otra palabra, y de repente nada. Entonces, aquí está pasando algo. Entonces, claro, empezó como mi intuición, y un día en una de esas madrugadas que uno no duerme, que uno tiene una como madre, una corazonada, yo empiezo a buscar autismo. Me recuerdo mucho googlear autismo, y no, el autismo es tal, tal, tal. Yo dije, no, eso no, nada que ver. La negación, pues no, eso no es porque uno, pues, en medio de su ignorancia, también uno cree que una persona autista tiene que ver con algo de mente. Claro. Exacto, que es una persona que está requete ausente, que es algo que tiene problemas mentales. Todavía hay gente que lo piensa así. Bueno, yo en su oportunidad, como lo que yo había visto en ese momento de personas autistas hace años, yo lo relacioné con eso. No era la diversidad de esto. Claro, el espectro que claro, el realmente espectro que realmente es, sino en ese tiempo uno veía a una persona autista, era así, era que balanceaba constantemente, que hacía ruido, que era totalmente ausente, vivía en su mundo y que tenía problemas mentales. Eso era autista. Entonces yo decía, no, esto no es. Bueno, ahí llegó la pandemia, vamos al médico, al pediatra, y la pediatra enseguida fue muy cautelosa, que yo se lo agradezco, muy profesional. Ella no nos dice son autistas, ella se lo reserva, y ella dice, ya, lleven a los niños al neurólogo, ya, para que él les haga un diagnóstico, los pueda ver mejor, porque a la edad que tienen los niños, ellos deberían de tener otras habilidades. Ya, bueno, nosotros todavía nunca pensamos que era autismo. Jamás. Bueno, en medio de esto, los niños a veces se hacían pupú, se quitaban el pañal. ¿Qué edad tienen los niños en este momento? Bueno, cuando la pediatra tenían menos de 2 años. Ok. 18 meses por ahí. Se hacían pupú, se quitaban el pañal, empezaban a jugar con el pupú, las paredes llenas de pupú. Cuando yo veía a veces el otro todo embarrado de pupú, comía pupú. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Pero nunca lo relacionamos con el autismo. O sea, nunca. Y ahí vamos al médico y le contamos a la doctora todo esto, que se hace pupú, que se quita el pañal, que juegan con el pupú, y ahí la doctora, claro, ve, no habla, no mira, ella se reserva igual, súper responsable, y dice, vayan al neurólogo. Incluso tanto fue así que dijo, ya voy a llamar al doctor para que les dé cita, para que vayan mañana mismo. Así de rápido fue. Nos vamos al neurólogo. Y que angustia como padres, porque cuando te mandan así de un día para otro, algo está pasando, o sea, claro, algo. O sea, uno dice, claro, o sea, aquí hay algo, cuando van, pero todavía en ese momento uno, nada que ver con el autismo. O sea, todavía nosotros fuimos, ya, vamos y nos sentamos al neurólogo. Pero no nada que ver, porque de cierta forma estabas también negada, como esas cosas cuando tú todo dices, lo que nos pasa a las mamás. O sea, no, esto ante cualquier situación, o porque dices, no, es que yo creo que eso no es, no, es que es su proceso, no puede ser, o sea, como el autismo es más grave, más grave, o sea, lo que yo sé del autismo es esto que había comentado anteriormente, claro. Y no esto, entonces esto no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es la ignorancia también de uno cree que nunca le va a pasar y no sabe realmente cómo es la condición, ¿no? Y bueno, llegamos al neurólogo y recuerdo que nos sentamos, les hizo las evaluaciones y llega el doctor, se sienta y dice, bueno, sabes que hay niños así, hay niños que tienen ciertas condiciones que les hicieron tal, que se llama autismo, dice él, ¿no? Y nosotros como que ¿qué me está hablando? ¿Qué es autismo realmente? ¿No? Para empezar, ¿con qué se come esto? ¿Qué es esto en la final? ¿No? Nosotros todavía
fue como que tan directo él, no nos supo decir eso, que nosotros no, o sea, como casi que de una vez, son autistas. Entonces, dice, no, un autista es un autista, es una persona que se comporta así, dice, no, tal, y te habla en tercera persona, pero nosotros todavía nos estaba hablando y nosotros todavía no cachábamos o no asumíamos que él nos estaba diciendo tan directamente que eran autistas. Nosotros salimos así, o sea, desplomados, o sea, no emitíamos ninguna palabra. El doctor dijo, se van a hacer las evaluaciones con especialistas, con psicólogas especialistas en el espectro, para que ella les haga las evaluaciones y efectivamente podamos diagnosticarlos, ¿no? Eso fue, ya estamos hablando en plena pandemia. Bueno, nosotros ahí sí fue que desplomados, o sea, totalmente, a empezar a averiguar, a educarnos, a buscar por todos los medios, internet, el papá de los niños también leía, se informaba, hasta llegaba a decirme, ¿será que yo soy autista? O sea, hasta ese punto. Claro, porque ese es otro proceso donde nos autoculpamos, donde buscamos la razón, la causa, dónde está pasando y de dónde salió esto. Él me decía, Carol, yo creo que yo soy autista. Y yo, ay, no me jodas, usted tanto que está leyendo ya que es autista. Ay, bueno, entonces, claro, empieza toda esta bola, ¿no? Todo este carrusel de emociones, de circunstancias, de situaciones. Y bueno, nos vamos a que le hagan las evaluaciones psicológicas a los niños. Y bueno, la psicóloga súper responsable porque era pandemia y resulta que ese fue el boom de que todos los niños eran autistas. Todos los niños eran autistas, ese fue otro tema. Claro. Ella muy responsablemente dijo, no, yo no los puedo diagnosticar, esperemos unos meses más porque la pandemia ha influido en el desarrollo social de los niños, en que hablen los niños, a los padres les tocó trabajar en casa con los niños a un lado, los niños se descuidaron, los niños leían en los jardines, los niños no socializaron, entonces no se puede estar diagnosticando. Ella fue muy responsable, esperemos hasta tantos meses a ver cómo sigue el desarrollo. Cuando volvimos al neurólogo, el neurólogo atacado, de cómo no los había diagnosticado, imagínate, o sea, así, nosotros ya. Empezó la historia de las terapias, con ello asociados a los costos. Ya, claro, cuéntanos un poco de esa travesía de buscar los especialistas, de los costos, ¿a qué te agarraste tú para conseguir esto? ¿Cómo fue esa travesía? Bueno, obviamente yo emigrante no conocía acá de centro, bueno, ni tampoco en Venezuela, porque obviamente no tenía alguien cercano como para saber eso, ni siquiera sabía bien qué era el autismo, para empezar por ahí. Y claro, cuando llego acá y hay que ir a terapias, empezamos a buscar centros de terapia y bueno, el papá de los chicos empezó a googlear y encontró un centro y dice que es esto, y ofrecen lo otro. Ya, bueno, vamos, fuimos y bueno, vamos a dejarlos acá, vienen a terapias tantos días a la semana, fonoaudiología, terapia ocupacional. Ya, perfecto. Empezaron a ir y de verdad no vimos resultados. Fueron 6 meses de inversión, que a la final no fueron inversión. No había un control tampoco, o sea, una sugerencia que le doy a las mamás es fijarse bien a dónde llevan a sus hijos. Esto es súper importante. A veces, ojo, no era económico tampoco, no es que fuimos a cualquier lugar, era costoso igual, como toda terapia. Pero ya hubo, o sea, 6 meses que nosotros realmente no veíamos que los niños avanzaban, no veíamos. Entonces decíamos, no, o sea, yo pregunto por un grupo que me mete una mamita en un grupo de madres y padres con niños con condición, y digo, ¿cuánto tiempo es lo que uno debería de esperar en resultados
cuando uno lleva a los niños a terapia. Me dice, no, mamita, o sea, ya 6 meses es suficiente, si tú no ves tienes que cambiar. Y bueno, así fue, empezamos rápidamente a buscar otro centro y entre las mismas mamitas yo pido recomendaciones y voy a otras terapeutas que ellos iban a la casa, hacían las terapias y todo aquello. Pero claro, yo estaba ahí, yo escuchaba, entonces era como que todo el tiempo hacían lo mismo. O sea, yo hasta ya estaba aburrida, o sea, yo decía, Dios mío, los niños estarán aburridos de hacer todos los días lo mismo. Claro. Entonces decía, esto tampoco está dando resultados. Ellos sí avanzaron un poco más, pero no como deberían de haber avanzado, o estuvieron también un poco más de 6 meses. Claro, acá era más organizado, era mucho más estructurado, nos reuníamos con ellos, se vieron avances, pero pocos para el tiempo. Bueno, y ahí llegó a otra institución acá, donde, bueno, la directora es casualmente venezolana, tiene 3 centros en Venezuela de terapia, trabaja con niños con condiciones, tiene una experiencia, bueno, invaluable. Y ahí llegamos afortunadamente a este sitio y aquí realmente han tenido avances, ¿no? Entonces hay que ser súper cuidadoso con los tiempos. Si uno ve que realmente, mamita, no ve avances en 6 meses, que es como que lo máximo, cambiar porque el tiempo para nuestros hijos es crucial, o sea, es súper importante que mientras más rápido podamos conseguir avances, ellos van a tener más herramientas, ¿no? Van a avanzar muchísimo más, ¿no? Entonces es súper importante que tomen en consideración estos aspectos. Claro, es tan importante la estimulación, la prevención, ¿ok? Este trabajo en los primeros años, ¿verdad? De la infancia de los niños, que nos va a permitir, porque yo te lo digo como especialista, ¿ok? Entonces, allí un poco esa parte es importante. Así que bueno. Ojo, ojo, y disculpa que te interrumpa, no es un trabajo solo de los especialistas. O sea, a veces los mejores terapeutas somos los padres, ¿ya? Es así, yo hice hasta cursos y entonces me ponía a jugar con ellos y es súper frustrante porque no te pescan, no te miran y tú ahí, hagamos, no, pero es un trabajo que uno de a poco va, insiste, y vamos, y a veces avanzan y retroceden y vuelven a avanzar un poquito más. Pero bueno, hay que ser súper pacientes también y empoderarse para llenarse de paciencia también y educarse mucho más para poder seguir escalando, ¿no? Sí, totalmente. Es un trabajo en conjunto de los especialistas y el entorno, la familia, porque si todos remamos hacia el mismo lado, pues vamos a lograr las metas que queremos, los objetivos que nos vamos planteando y de esta misma manera podemos ir ayudando a nuestros pequeños a alcanzar y ir avanzando en su proceso de desarrollo. Sí, así es. Bueno, nosotros, por ejemplo, acá la directora del centro ha ido al neurólogo, o sea, ha asistido con nosotros al neurólogo de los chicos para hablar qué se hace, qué es lo mejor, para que haya un engranaje. Entonces, claro, es lo que tú dices, es súper importante esta etapa que uno pueda contar con un equipo y que los terapeutas, los especialistas tengan la mejor disposición para que todos pues manejemos la misma información y poder obtener pues resultados también, ¿no? Y entender qué le pasa a los chicos y cómo debemos actuar, ¿no? Totalmente así debe ser y el compromiso, pues de verdad que, bueno, quienes estamos en esta área somos los garantes de los derechos de nuestros niños y tenemos que tener esa empatía, ese compromiso, porque no solamente es el título, sino ese compromiso, como dices tú, acompañar, porque es un acompañamiento a la familia, es un acompañamiento a los padres y el mismo acompañamiento a nuestros niños, pues. Pero bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar hablando de la vida hoy en día de nuestros gemelos, ¿ok? ¿Qué hacen? ¿Dónde están parados?
y cómo tú como grupo que pertenece a un grupo de mamitas, cómo nos puedes dar algunos tips. Pero vamos a una pausa y luego regresamos. La mejor música la escuchas aquí en Radio Generación Inclusiva. Somos la voz de la inclusión. Y regresamos conversando con esta maravillosa, amorosa y entretenida conversación con Carol Quintero, quien nos comenta no solo su experiencia como mamá atravesando esta parte de duelo, su vivencia, sino que también nos da tips para ir aprendiendo, para que alguna mamá que nos esté escuchando diga, bueno, me está pasando también y no está sola en el camino, porque eso también es otra cosa importante, que a veces nos sentimos que estamos solas y que es la única que le está pasando esto, porque a mí me pasa esto, y no nos damos cuenta que también hay muchas mamás que han caminado este mismo sendero y que están dispuestas a ayudarnos, y esto es parte de lo que hacemos en Voces Sin Límites. Carol, ahora cuéntanos un poco qué edad tienen los gemelos en este momento y dónde están parados, qué hacen. Cuéntanos un poquito de ellos en la actualidad. Bueno, hoy día ellos tienen 6 años ya, Joaquín y Benjamín, y bueno, en su oportunidad, cuando fuimos al neurólogo, él dijo ya, como ya se está reactivando el tema de los jardines, porque era plena pandemia, lleven a los niños a un jardín, que vayan a socializar, a ver cómo se van desarrollando, cómo se van desenvolviendo y ver si efectivamente son autistas o no, ¿no? Bueno, nos llevamos a un jardín, fue pésima la experiencia. Tenía cámaras, yo me iba a volver loca porque, bueno, yo en ese momento no trabajaba, ¿no? En comillas, ¿no? Porque uno trabaja más, la única diferencia es que no tenía un salario, ¿no? Pero sí trabajaba mucho más. Y bueno, pero veía las cámaras y me la pasaba toda la mañana viendo las cámaras, o sea, era súper tóxica. ¡Qué tortura! Sí, pero era que empezaba a ver, yo entre mi afán de ver si ellos socializaban, ¿me entiendes? O sea, pero también empiezo a ver el otro lado, ¿no? O sea, que eran rechazados por los mismos amigos, los niños se les acercaban y los empujaban, entonces de repente el niño, sin agresión, porque ellos tampoco es que eran agresivos, no son agresivos ellos, no sé, le agarraba un juguetito a otro niño y otro niño, maestra, no sé, Joaquín me tomó el juguete y la maestra Ivy le quitaba el juguete a Joaquín. Entonces yo empezaba a ver cosas que lo empezaban a aislar la misma maestra, ¿no? Si Benjita a veces llegaba con su parquita y de repente se aburría y se tiraba al suelo, porque cuando él se tiraba al suelo era, no me agrada a donde estoy, no me siento bien, no me gusta donde estoy, entonces él se tiraba al suelo y se quedaba así, parecía un muñeco de nieve, y yo veía que todo el mundo llegaba el niño, le quitaban la parquita, el niño jugaba, Benjamín seguía con su parquita, eran las 10 de la mañana, seguía con la parquita en el suelo, todo el mundo le pasaba por encima, y yo ya o sea, bueno, no, era horrible, de verdad. Hablé con la directora, le dije yo, mira, aquí está, yo estoy viendo esto, ¿qué está pasando acá? ¿No? O sea, no le están prestando la atención a mis niños. Bueno, y ahí empezó ella a decir que lo llevara a un niño, ellos tenían que ir a un jardín, a un colegio especial. Yo todavía negada con mi duelo, ya, porque no los habían diagnosticado todavía, estábamos en ese proceso de llévenlo a ver qué pasa y cómo funciona por el tema de la pandemia y a ver si es así o no. Lloraba y le decía a la directora, ¿acaso este no es un jardín especial? Que tiene que ser un jardín especial. Entonces, ahí dijimos, no es acá, hablamos con los terapeutas que teníamos esa oportunidad, sáquenlos de ahí, no es ahí, sáquenlo. Indagando, ¿no? Vamos a llevarlo a un Montessori, porque el Montessori, bueno, es más relajado, es el lugar,
no están, ya igual, vamos a un Montessori. Bueno, sí. El primer año, de verdad, con esas profesoras no hubo mucha queja. Benja es el que es un poco más sensible, le ha costado adaptarse un poco más también a los procesos. A veces me llamaban porque estaba llorando, no dejaba de llorar, yo tenía que ir a buscarlo, pero no pasaba de ahí, ¿no? Joaquín siempre ha sido más inquieto, pero no golpeaba, no era, no, lo normal, un niño tremendo, pero hasta ahí no pasaba de ahí. Bueno, cuando pasa al segundo nivel, en el mismo Montessori, la otra profesora, desde el día uno empezó a hacer la guerra, desde el día 1. Era una cosa sorprendente. O sea, incluso era yo ir y ver en ese periodo de transición, tenía que ir la mamá, acompañar a los niños por una hora mientras que ellos se adaptaban. Y era que yo veía y de repente pasaba un niño y botaba, no sé, un vaso con agua, y ella decía, Benjamín, botaste el vaso con agua. Y yo digo, maestra, no fue Benjamín, fue el otro niño que venía atrás. O sea, a ese punto era queja, 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 queja. Quejas La hasta poca empatía pendejas. de muchos docentes, la poca sensibilidad. Sí, no. A mí me daba, y yo sé que muchas mamitas se van a identificar conmigo, muchas. Yo no quería a veces ni ir a buscar a los niños porque yo decía, ¿con qué me va a decir hoy la profesora? ¿Qué me va a decir la maestra hoy? Porque era cada vez que me los entregaba, era como que le voy a hacer la vida un despido indirecto. O sea, voy a darle hasta que ella misma se lo lleve. hasta que ella misma decida irse por la propia. Bueno, ella misma empezó, ¿no? Mamita, ¿y qué le ha dicho el neurólogo? Así, o sea, ese punto. ¿Y qué le ha dicho el neurólogo, mamita? Porque yo le puedo recomendar un neurólogo. Ah, no, ahí ya fue el boom delante de todos los papás. O sea, ahí fue ya no, ya la cagaste, te pasaste. O sea, yo indignada, en medio de mi duelo, aparte, porque, o sea, no, era como que no lo diagnostiquen todavía, sigamos a ver qué pasa, no les han dado la oportunidad en el jardín como para ver si es que la pandemia influyó. Entonces, ya, time, párate, esperemos. Entonces, ahí decidimos sacarlo. No, ahí fue la pesadilla. Claro, si era una falta de respeto total. No, la pesadilla con el tema escolar, ni te cuento. O sea, fue que no, y ahí ya empezar a meterse en otros grupos de papás y ver que a todos nos sucede lo mismo en el fondo, de diversas maneras, diversas circunstancias diferentes, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Cero empatía, no hay educación, no hay preparación, nada. Y yo recuerdo que salí con mis 2 niños, yo recién me había reincorporado al área laboral, a Dios gracias tenía un trabajo remoto, pero eso implicó dejar de lado esto para dedicarme a los niños y ver qué íbamos a hacer, o sea, así, ¿qué vamos a hacer? Yo, bueno, lo llevo a otro colegio, a otro jardín cerca, que la misma terapeuta me había recomendado, tal. Bueno, al segundo día me llama la directora, me dice, ven acá, siéntate acá, al segundo día. Y me dice, mira, solo tenemos 2 maestras por aula. En esa aula donde están los niños hay 2 niños autistas. No nos da así. Mamita, yo te recomiendo. Ella fue muy sincera, la directora, yo se lo agradezco porque ella dijo, sugiero es, no lo lleves a otro jardín. No lo lleves a otro jardín porque te van a cobrar, vas a pagar y los van a aislar, los van a dejar ahí. No les van a dar la atención que ellos necesitan. Mira, búscate más bien una psicopedagoga que vaya a tu casa, tal, que ella los vaya dándole las herramientas que ellos necesitan para que después se incorporen a la escolaridad. Bueno, yo recuerdo, chica, que yo salí con las lágrimas en mis ojos, un muchachito agarraba la mano, el otro aquí, ¿cómo me van a decir esto? Hoy día yo se lo agradezco, pero en ese momento yo decía,
desplomada totalmente. Yo lloraba por la calle, desplomada así, ¿qué voy a hacer con mis 2 niños? O sea, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer de ellos? Ya, bueno, fueron días súper angustiantes porque era todo el día con los niños en la casa, yo sola, el trabajo, más la casa, más los niños. Era, ¿qué voy a hacer? Me sentaba a jugar, no me pescaban, no se sentaban. Yo intentaba jugar, mire la plastilina, hagamos esto, no, nada, o sea, no había algo que les gustaba, nada les gustaba, nada les interesaba. Era muy difícil, era frustrante, o sea, muy frustrante. Y bueno, ahí al fin llegué a este otro centro y nada, conseguimos el cupo y ahí empezamos a ver los cambios, donde al principio obviamente no se sentaban, no tomaban la cuchara para comer, no tenían estructura, no seguían órdenes. Y aquí hoy día, bueno, Joaquín y Benjamín son de los que van, lleva tu ropa a donde va, tu ropa sucia, al cajón de la ropa sucia, vamos a bañarnos, desvístete, quítate el jabón tú mismo, el champú con las manos. O sea, es lo que te digo, o sea, uno como padre también tiene que exigir, tiene que tener la estructura dentro del mismo hogar. Si no come de repente la ensalada, hay que ponerle la ensalada 3 veces a la semana, así no se la coma. O sea, de a poco van probando, o sea, eso me ha funcionado, ¿no? Y eso, o sea, seguir una dinámica familiar también para que las cosas comiencen a funcionar y que no solo de repente al centro donde van lo estén haciendo bien y estén avanzando y sigan la estructura, sino que también en casa hay que tener estructura, ¿no? También hay que tener normas, y no que pobrecito, porque muchos papás y mamitas caen en eso, no, pobrecito, no lo voy a exigir, él no entiende. No, sí entienden, son muy pillos. Totalmente, sabes que me hace recordar, claro, me hace recordar que en un momento acá en Chile, yo trabajo en una escuela rural, de verdad, y nos llegó un nené, y bueno, a mí me pasan, yo estaba en medio, me pasan a esa sala precisamente por este nené, 6 años, un autismo moderado, y según no sabía nada, según tal cual lo que te decía, no sabía nada, no sé, era agresivo, se autoagredía, bueno, y comenzamos a hacer un trabajo de que comiera con los cubiertos. Yo no lo llevaba al casino, sino que yo me quedaba en la sala con él para que si hacía desastre, bueno, lo hiciera conmigo en la sala y no lo hiciera allá donde todo el mundo a exponerlo. Y un día la mamita me llega a la sala y me dice, ¿qué está haciendo? Porque yo le he dicho que viniera porque ya lo estábamos. Me dijo, pero necesito saber porque ahora me pide cosas en la casa. Y le dije, bueno, lo que le pide es el mantel, ¿verdad? El cubierto, el plato, y él tiene que comer de esta manera. Le llegaba con muchas golosinas y la mamá no le costaba entender que el reforzamiento no era la comida. Y llegaba y lloraba. Sacaba todo y me lo iba dando, pero llorando. Pero así fue. Claro, tuvimos muy poco tiempo con él porque sus condiciones eran otras y lamentablemente se le habían desarrollado unos tumores a nivel cerebral y ya no podía estar. Y ahí eran sus agresiones, ¿no? Porque, ¿verdad? Ahí también haciendo el trabajo con la mamita, mira, llévalo, algo está pasando. Este llanto no es un llanto de malcriadez, no es un llanto de una crisis, no es un llanto de que algo está pasando y no lo sabe expresar. Y obviamente habían unos tumores allí. Pero hicimos ese trabajo con la mamita que no tenía los recursos, que fuimos hasta su casa porque no nos correspondía. O sea, como profesora no me correspondía, pero yo necesitaba enseñar a esta mamá por lo menos que tuviese estos hábitos, por lo menos que no se perdiera lo que ya habíamos logrado y que no tuviese esa etiqueta, porque yo también soy mamá, pues, y también entiendo ese dolor, como tú lo estás expresando, que sienten las mamitas, que, oye, todo el mundo baja una torta en la cara, le cerramos puertas, y no le damos la oportunidad de saber, porque la especialista soy yo, pero tú eres la mamá, entonces yo mejor te voy dando algunas orientaciones y vamos viendo si funciona, porque como el espectro es tan amplio, no todo funciona para todos.
pero coincido Claro. contigo que desde donde ellos están, ir subiendo cada día el nivel de jerarquía, el nivel de De dificultad, exigencia, ¿verdad? Y no colocarles techo a nuestros estudiantes. Eso es lo más Sí. importante. Sí, sí, nosotros a veces creemos que no somos capaces, ¿no?, de hacer ciertas cosas. Y sí, o sea, si tú les vas enseñando, si somos, llevamos una estructura, si somos reiterativos con eso, ellos efectivamente van obteniendo habilidades y herramientas que efectivamente los ayuden a ser independientes también, porque nosotros no sabemos qué va a pasar al final de todo esto, ¿no? Todas las mamás siempre pensamos qué va a pasar, porque si yo no debo estar, a mí me llega a suceder algo, ¿qué va a pasar con mis hijos, por ejemplo? ¿Quién va a asumir esta responsabilidad? ¿Qué va a hacer de mi hijo, no? Entonces, es rudo también. Lo que a mí me ha resultado, y es una sugerencia que yo le puedo dar a todas las mamás y a los papás, porque también hay padres que se incorporan en el proceso, y de verdad que bueno eso, bueno, ha sido mi caso afortunadamente, y es, bueno, tomar las experiencias de otras mamás, pero a modo de conocimiento, y tomarlo como que pueda pasar, como algo, estar alertas a eso, más sin embargo no quiere decir que lo que le haya sucedido a ese niño o la experiencia de ese niño va a ser la misma de mis hijos, ¿no? Eso es un punto súper importante. Lo otro que me ha ayudado a mí es no enfocarme en las cosas que no han pasado, no enfocarme en un futuro que no ha llegado, es un futuro. Eso que yo estoy pensando, que yo estoy sintiendo, está en mi mente. Yo estoy produciendo esas emociones, pero no es eso. Entonces, yo trato de no pensar en qué va a pasar, si va a suceder esto, si efectivamente se van a graduar, no sé, tantas cosas que han pasado, ¿no? Yo pienso en lo que hay que hacer hoy, en lo que yo tengo que hacer ahora para que todo vaya avanzando. Ellos necesitan ahora atención, necesitan terapia, ellos no se han reincorporado todavía a la escolaridad, porque obviamente siguen en este centro de terapia, porque realmente es como su jardín, ese es su jardín realmente. Claro. Entonces, ellos ya saben recortar, ya saben pintar, antes no podían agarrar ni el lápiz, de manera de que, claro, obviamente la conducta también, ir mejorándola, ya puedan pues reincorporarse a la escolaridad. Pensamos, ojalá el próximo año, pero mira, un año más, 2 años más, da lo paso mismo, a la vez, paso a la vez. Que ellos se sientan bien, y cuando lleguen no se encuentren, que se van a encontrar, y es algo que ellos van a vivir como lo vivimos todos a lo largo de todas las etapas de la vida, pero al menos que ya sepan tener ciertas habilidades, y bueno, se enfrentarán a ese otro mundo, ¿no? Y en eso estamos ahora. Así mismo es. Eso es un trabajo de entrenamiento, es un trabajo de pasos cortos pero seguros, y de verdad que bueno, te felicito por ir dando y no desvanecer, de no ponerle un techo a los niños, sino de más bien de ir buscando esa ayuda, y por los consejos que le das. Bueno, te dejo abiertos los micrófonos para que puedas, lamentablemente ya llegamos al final de este programa, pero me gustaría que, porque ya nos dijiste las recomendaciones, ya nos diste tips para las mamás que están pasando por una situación similar, pero te doy los micrófonos para que tú puedas despedirte con toda la gratitud que te tenemos en el día de hoy. Bueno, otra cosa que les quiero decir antes de finalizar, que se me escapó, muy importante, es asumirlo con mucho cariño, dejarse ayudar, aun cuando no hay redes de apoyo. Hay mamitas que estamos en la misma, y de una u otra forma, ninguna tiene tiempo, pero nos apoyamos, así sea a través de un mensajito de texto, y viralizarlo. Yo creo que es
creo no, estoy segura que es súper importante. A mí me ha tocado en un supermercado, una cola, los niños se empiezan a estresar, se incomodan, y yo antes me quedaba callada y todo el mundo me miraba así como que qué mal portados los niños, la mamá. No, yo ahora digo, son autistas. Y entonces, hay gente que está informada y me dice, no, mamita, pase, pase, pase. Y la cajera, no, ya va, papito, ya vamos a terminar, ya la mamá va a terminar, ya se van a ir. Entonces descubrí que realmente cuando uno habla, es lo que tú decías al principio, es más común de lo que uno cree. Una vez se cierra y piensa que la gente no lo va a entender o no sabe, pero sí hay mucha gente que lo entiende, que es empática. Hay más niños autistas y adultos que todavía no lo saben. Esto es más común de lo que uno cree. Y cada día, cada año, las estadísticas van a ser mayores. Entonces, no teman en decir, no se apenen, no se avergüencen nunca de esta condición. Digan, porque es una herramienta que vamos a tener en todos lados. Alguien te va a apoyar, ya no te van a mirar, te van a entender de que no es que el niño sea malcriado, es que el niño tiene esta condición, por eso se comporta así, y se van a empezar a abrir puertas. Así que a viralizar esta condición para que las personas puedan ser más empáticas, puedan entender, se eduquen, se vean obligadas a educarse, porque a mí me ha pasado que estoy una señora en un ascensor, me dijo, Joaquín no estaba haciendo nada ella, simplemente que se arrodilló en el piso porque él no quería montarse en el ascensor. Yo arrastraba, no, vente, sube, y lo miraba despectivamente, y me dice, yo le digo, ¿qué le pasa, señora? O sea, así, porque uno de verdad tiene que empoderarse, con respeto, pero empoderarse. Y digo, señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué mira a mi hijo? Qué mal portado. Y yo le digo, ya va, o sea, primero, señora, pregunte por qué mi niño actúa así si es que le interesa tanto. Mis niños son autistas. O sea, yo ya ese duelo ya lo pasé como ya el 80%, ¿no? Y le digo, mis hijos son autistas. Le digo, ¿usted tiene algún problema? No. Ella no siquiera sabía que era autismo, obviamente. Entonces yo le digo, señora, usted no tiene por qué tratar así a ningún niño, con condición, sin condición. Ese no es el problema, el niño no le está haciendo nada. ¿Sabe qué? Edúquese, vaya, lea, edúquese al respecto y sea empática, ¿no? O sea, no tienes por qué comportarte así. Bueno, la señora igual desafiante, pero el punto es que uno educadamente tiene que empoderarse, respirar, y ya va. O sea, mi hijo también tiene un espacio en este mundo y se respeta. Claro, totalmente. Sí. Eso. Bueno, así mismo es. Desde esta perspectiva estamos haciendo este trabajo también, dando voces, educando y llegando a la mayoría de las personas que podemos llegar. Y si te perdiste este programa, por favor, búscalo en YouTube y danos like, suscríbete para seguir creciendo como comunidad. Si lo quieres, te gustó mucho, te lo perdiste, tuviste que salir y lo quieres volver a retomar, o se lo quieres mandar a alguna mamita que tú sabes que le va a servir, entonces también puedes entrar a nuestra página www.generacioninclusiva.cl o a través de nuestras redes sociales, Instagram, Spotify, Facebook y YouTube. En YouTube, Radio Generación Inclusiva. ¿Ok? Recuerden suscribirse para con nosotros poder seguir creciendo como comunidad, llegar a más personas, ¿verdad? Y siguen teniendo voces, dándoles voces a todas nuestras personas que tienen un espacio, como decía nuestra invitada, en este mundo. Soy Yariska González, educadora diferencial, psicopedagoga clínica y terapeuta en integración sensorial, con más de 30 años en esta área, y hoy estoy con ustedes para conducir Voces Sin Límite. Entonces, feliz noche y los espero la próxima semana con otro episodio, con otro capítulo y con otro invitado que también nos estará llenando de conocimientos y de aprendizaje. Un feliz noche para todos. Chao, chao.